Entonces voy a iniciar la grabación y voy a empezar el encuentro. Un momentico, yo acá. Hay más estudiantes ingresando. Jóvenes, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión número 2. Hoy vamos a trabajar. Un momentico que hay más pidiendo mi ingreso. Listo, por acá. Entonces vamos a trabajar la sesión número 2 sobre formación ciudadana. Hoy vamos a tener 2 sesiones. Entonces, cuando terminemos la sesión 2 y explico la actividad, paro la grabación e iniciaría la sesión número 3. Esta sesión va a tener un saludo, una contextualización de la temática, el desarrollo de la clase, una práctica, una actividad y vamos a terminar con las conclusiones y el cierre del encuentro. Entonces, en esta sesión número 2 vamos a trabajar sobre derechos y deberes en la Constitución política. Vamos a trabajar sobre los derechos y deberes en la Constitución política. El objetivo del aprendizaje es conocer la Constitución y su importancia para la regulación de acciones en las personas y comunidades en un Estado social de derecho. Y el estándar básico de competencia es identificar los derechos contemplados en la Constitución a partir de análisis de conflictos. Un momentico, hay más compañeros pidiéndome ingreso. Bueno, acá Juan Carlos, Ángel y le doy ingreso. En este momento aquí somos 24. André, bueno. Entonces muy buenas tardes a todos los que han ido ingresando. Hoy vamos a tratar entonces sobre qué dice la ONU sobre los derechos y vamos a trabajar sobre la clasificación de los derechos en esta sesión número 2. Bueno, entonces, según la Organización de Naciones Unidas, que promulgó los derechos humanos y los volvió universal en el año de 1948, parafraseando lo que dice esta organización internacional, dice que los derechos humanos son todos aquellos que son inherentes a todas las personas, sin importar su nacionalidad, raza, género, religión o cualquier otra condición. Estos derechos son considerados universales, inalienables, indivisibles y muchos de ellos, o algunos de ellos, sobre todo los que surgieron por ahí en la época de la Revolución Francesa, son del derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la dignidad, la libertad de expresión. También está la libertad de culto y el derecho a un juicio justo. Y en los últimos años también un derecho muy importante es el derecho a la educación. Un momento yo le ingreso a otros más compañeros. Bueno, entonces yo les había mencionado en algún momento en la clase presencial que los derechos se clasifican. Hoy en día ya podemos hablar de 4 generaciones de derechos, pero se les ha abordado más desde la Constitución de Política de Colombia, que la trabajamos hace 8 días, en cuanto a qué es una constitución y cómo surgió, y hablamos del Estado Social de Derecho.
Entonces, en nuestra Constitución se habla de tres tipos de derecho, pero esos tres tipos de derechos están clasificados de acuerdo a la temporalidad, al tiempo. Entonces, una primera generación serían los derechos que surgieron en la época de la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, 1789, derechos de primera generación, que también se les llaman derechos políticos, son derechos también llamados fundamentales. Y después de la Segunda Guerra Mundial y después de declararse los derechos universales, y en la época de la plena Guerra Fría, en los años 60, surgió o apareció o se proclamaron otros derechos y se les llaman derechos de segunda generación. Esos derechos son llamados derechos sociales y económicos. En nuestra Constitución se incluyen ahí algunos otros derechos políticos, pero esos derechos de segunda generación son derechos que surgieron en la década de los 60 del siglo XX. Y en los años 70, 10 años después de la segunda generación, surgieron o se proclamaron otro tipo de derechos, que son los derechos de tercera generación, que se llaman derechos colectivos y del medio ambiente. Y aunque no lo puse ahí, hay otra cuarta generación de derechos que están asociados a ideologías de género, derecho a las tecnologías de la información y los derechos sobre la protección de animales. Entonces, podríamos decir que nuestra Constitución está entrando en un periodo, digamos que habría que actualizarla en unos años, pero ya hay más tipos de derechos. Siempre en el colegio o en las escuelas se menciona de tres tipos de derechos, pero digamos que en los últimos, sobre todo los años 2000 para acá, se han ido surgiendo nuevos derechos, ¿cierto? Entonces ya podemos hablar que hay cuatro tipos de derechos. Bueno, entonces los de primera generación, esos derechos de primera generación, muchos casos de estos tipos de derechos vienen en las pruebas a ver, les van a poner muchos casos de un conflicto de interés. En las pruebas a ver, se van a evaluar. Se evalúan tres competencias en el área de sociales y ciudadanas, y es el pensamiento social, el pensamiento sistémico y reflexivo, y otro tipo de competencia que se evalúa y que vamos a trabajar en otros encuentros es interpretación y análisis de perspectivas. Bueno, entonces los derechos de primera generación eh, fueron reconocidos a finales del siglo XVIII, después de la Revolución Francesa y después de la independencia de los Estados Unidos. Estos derechos tratan de garantizar la libertad de todas las personas y su función es limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Esos derechos de primera generación son derechos civiles y son por tiempo se consideran que son muy importantes. Es difícil decir cuáles son los más importantes, siempre los asociamos como los primeros, pero hoy en día hay derechos que son muy nuevos, que son muy importantes, como los derechos de la mujer y los derechos de los niños, ¿cierto? La salud. Los derechos civiles más importantes o que surgieron en esa época son el derecho a la vida, la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libertad de expresión, y también hay otro que se llama el derecho a la propiedad. Algunos de estos derechos eh, son políticos y son fundamentales hoy en día para que funcione un Estado democrático, que es el derecho al voto, el derecho a la huelga y el derecho a que las personas puedan asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato para que se velen por los derechos de las personas. Esta definición
la tomo parafraseando a un documento que se llama del Plan Ceibal del año 2007. Bueno, entonces ahí hay un esquema donde tengo algunos derechos de primera generación, que es el derecho a la vida, la libertad de expresión, la libertad de asociación, un derecho a un juicio justo y la libertad de cultos. Bueno, yo le ingreso a alguien más. Bueno, libertad de pensamiento, dice allá arriba, al lado derecho, en el círculo verde, ahí no se ve bien, me quedó como algo de la presentación que había anteriormente. Entonces, es libertad de pensamiento, ¿cierto? Libertad de pensamiento, la vida, la expresión, libertad de culto, libertad de asociación y derecho a un juicio justo, que ustedes lo reconocen como el derecho al debido proceso. Ese fue un derecho que surgió en la época de la Revolución Francesa. Un momento, yo le ingreso a Isabel y a Salomé. Bueno, entonces, ya después de haber hablado o mencionado los derechos de segunda generación, la segunda generación de derechos surgieron, ustedes, como yo les mencioné ahorita, en la década de los años 60. Dentro de estos derechos aparecen ya los derechos económicos, sociales y también culturales. Estos derechos poco a poco, a finales del siglo XX, se fueron incorporando en las legislaciones de distintos países. Algunos ya los estaban implementando desde el siglo XIX. Colombia no los tenía, solo los fue implementando con la Constitución de 1991. Y estos derechos de segunda generación tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, que todas tengan las mismas oportunidades, que puedan desarrollar una vida digna. Y su función consiste en promover la acción del Estado para garantizar el acceso a unas condiciones de vida más adecuadas. Algunos derechos de segunda generación eh, son la educación. Lamentablemente, no siempre la educación fue para todos y debido a las crisis de las guerras, de los conflictos, es que la educación se volvió un derecho. Todavía considero que la educación en su plenitud no es un derecho total, ¿cierto? Se garantiza como para toda la niñez, los adolescentes, un derecho, pero la educación superior todavía en nuestro país es un servicio, solamente hace el que tiene la posibilidad económica o digamos el que tiene la posibilidad de por conocimiento ingresar a una universidad pública y estudiar. Pero por eso quizás considero que la educación todavía 100% no es un derecho. Es un derecho para los niños, para los jóvenes. Es obligatorio que todos estudien, pero cuando las personas ya son mayores de edad, ya la educación en nuestro país pasa a ser un servicio. Solamente los que tienen pues la forma económicamente o los que ganan un examen de admisión a la universidad pública, ¿cierto? Bueno, entonces otro derecho que es contemplado y en la segunda generación es el derecho a la salud. El derecho a la salud, que cuando se afecta a la salud, inmediatamente es prioridad porque se afecta la vida y que es uno de los derechos fundamentales. Entonces, por eso, un mecanismo de protección de derechos como la tutela busca garantizar que se proteja la vida y la salud. Entonces, ahí la salud es fundamental y tiene ahí un mismo valor, así sea muy nuevo en comparación a los de primera generación. También tenemos el derecho al trabajo. Aunque este derecho al trabajo eh, es es importante, necesario, no se le puede aplicar un mecanismo de protección inmediata o alguien que, por ejemplo, está
está desempleado no podría demandar porque esté desempleado. En este caso, el derecho al trabajo es vulnerado cuando a una persona no le pagan, se atrasan en su sueldo o no le están pagando algunas garantías como, o algunos elementos como lo es la salud, ¿cierto? Seguridad social. Entonces, ese derecho al trabajo está asociado a otro derecho como es la seguridad social. Y en los niños, un derecho de segunda generación es la vida a una vivienda digna. Bueno, acá tenemos un esquema de algunos derechos de segunda generación. Un momento le ingreso a alguien más. De segunda generación, que son llamados sociales y económicos. En nuestra Constitución aparecen también derechos políticos, pero puedo decir que en la Constitución de Colombia hay derechos políticos de primera y segunda generación. Bueno, de esos derechos sociales y económicos, ahorita pues que mencioné algunos, pero acá digamos que complementé con el derecho a un salario digno, a una vivienda digna y los derechos de los niños y la mujer. Son derechos que no sufrieron la época de la Revolución Francesa y producto de los conflictos bélicos que ocurrió en el siglo XX es que fue necesario que la mujer tuviera las mismas oportunidades que los hombres y que se le reconociera como una ciudadana que pudiera votar, que pudiera tener derecho al patrimonio, que pudiera heredar, que vote, ¿cierto? Que fuera a la universidad. Esos derechos sobre todo fueron implementándose producto de las crisis que tuvo la humanidad, tanto en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y en nuestro país, digamos que la mujer tuvo la ciudadanía en plenitud en la década de los 50 en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, cuando la mujer, en ese caso del presidente, fue la primera mujer que tuvo el voto, o la primera mujer que votó en Colombia y tuvo su autonomía, su cédula, porque anteriormente el documento de identidad de las mujeres en Colombia, las que se casan, llevan el apellido del marido. Los derechos de los niños, debido también a esas crisis bélicas, muchos niños huérfanos, fue necesario que se le diera garantía, protección, entonces a través de la legislación se promovió los derechos fundamentales de los niños. Como dice en uno de los artículos de la Constitución, de los derechos de segunda generación, aparte de los derechos a la familia, que no lo mencioné ahí, los derechos de los niños están, por ejemplo, la integridad física, la salud, también la seguridad social forma parte de los derechos fundamentales de los niños, la alimentación, el nombre, también tener derecho a una familia, a no separados de ella, tener educación, cultura, recreación y libertad de expresión. Y los adolescentes también tienen un derecho que es, en el artículo 45 habla sobre los adolescentes, que deben ser protegidos y deben tener una formación integral, garantizar una participación activa de los jóvenes en organismos públicos y privados que tengan cargos de protección y educación y haya colectivos donde se incluya la voz de los jóvenes. Entonces, todo lo que se ha hecho en los últimos años de Consejo de la Juventud son aspectos que se han hecho para que se garantice los jóvenes, se les garantice el derecho a la juventud. Bueno, un derecho de segunda generación que es muy importante es la seguridad social y está asociado también al salario digno. La seguridad social es un derecho que busca
que a las personas se les reconozca cobertura en la salud, que a la persona se le pueda garantizar eh, que, que, digamos, la empresa saque un ahorro y cotice para que esa persona, cuando sea adulta mayor o cumpla la edad de pensionarse, se pueda garantizar, ¿cierto? Que cuando se retire de su trabajo y cumpla el tiempo laboral, pueda pensionarse. Entonces, también que incluyan dentro de los pagos a los trabajadores las cesantías. Todos esos derechos, digamos que están permeados de lo que ocurrió cuando sucedió por ahí hace más de 100 años la Revolución Rusa. Una revolución de obreros que en ese tiempo influyó que en muchas partes del mundo se reconocieran los derechos de los trabajadores. Entonces, ese derecho a la seguridad social, que a los trabajadores les paguen las primas, las cesantías, es un derecho de segunda generación, es un derecho social y es un derecho económico. Bueno, entonces voy a volver un momentico por acá. Los que han ido ingresando, les hablé de derechos de primera generación, que son de la época de la Revolución Francesa, los de segunda generación, que fueron durante la década de los 60, y voy a mencionar los derechos de tercera generación. Bueno, estos derechos de tercera generación, sobre todo a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, o sea, estamos en el siglo XXI, se han ido implementando en varias constituciones. Y estos derechos de tercera generación se llaman derechos de solidaridad. Buscan fomentar la solidaridad entre los pueblos, las personas del mundo. La función es promover relaciones pacíficas y constructivas que nos permitan afrontar nuevos retos a los que enfrenta la humanidad. Entonces, dentro de esos derechos de tercera generación, se pueden destacar el derecho a la paz, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, al derecho a un ambiente limpio en el que todas las personas podamos disfrutar. Entonces, el derecho a la paz, si bien es un derecho de tercera generación, en nuestra constitución, el derecho a la paz lo tenemos como uno de los derechos fundamentales. Es uno de los derechos fundamentales. Se lo pueden encontrar en el artículo 22. Entonces, si bien es un derecho de tercera generación, en nuestra constitución, digamos que ese derecho aparece como si fuera de primera, ¿cierto? La paz, digamos por cómo ha sido nuestro país, entonces fue necesario incluirlo dentro de primera generación. Es un derecho que no se le puede aplicar ningún mecanismo de protección de derechos, es el gobierno o el presidente que esté al mando el que debe garantizar la paz en el país. Entonces, así como existe el derecho al trabajo, la paz es un derecho que no se le puede aplicar un instrumento de protección de derechos, porque el Estado lo debe garantizar. Hay un artículo de la Constitución que menciona que hay algunos derechos que no son de aplicación inmediata, como es la paz y el derecho al trabajo. Entonces, dentro de esos derechos de tercera generación, son los llamados, algunos los llaman derechos verdes porque están asociados a la protección del espacio, de los recursos, del medio ambiente. Entonces está el derecho a un ambiente sano, está el derecho a la paz, que todas las personas protejan o que se respete la cultura, la identidad nacional. Eso es un derecho colectivo. Bueno, estos derechos son llamados derechos colectivos, a diferencia de los primeros que son individuales eh, o propios de cada persona. Los segundos que son sociales y económicos, y estos son derechos colectivos y se utilizan mecanismos donde van para protegerlos, mecanismos que garanticen, por ejemplo, la firma de varias personas.
Entonces, dentro de estos mecanismos para proteger los derechos de tercera generación, está el instrumento que ahorita lo mencionaré, que es la acción popular. Está el derecho a la protección del patrimonio, derecho a la autodeterminación. Esto aplica para los resguardos a las comunidades indígenas, que ellos tienen, digamos, cierta autonomía en sus territorios, pero todo eso de acuerdo a la Constitución de Colombia. Y un derecho de libertad que es de tercera generación, que no existía, eh, eh, no existía, pero que es muy importante, es el derecho a la libre circulación por el territorio. Quizás este derecho a veces entra en conflicto con elementos como la propiedad privada, pero cuando se prevalece el interés colectivo y se beneficia a toda la sociedad, entonces se entiende, este derecho se vuelve ahí prioridad sobre lo particular. Eso sucede en el caso de cuando necesitan construir una carretera y alguien no quiere vender, ¿cierto? Entonces se hace una negociación de acuerdo a la ley. Esa persona tendría que vender, ¿cierto? Siempre respetándose pues la persona puede reubicarse, garantizarle todos sus derechos, pero no se puede desalojar, pero sí recibir como, digamos, el pago adecuado para que, digamos, haya un beneficio para la sociedad. Bueno, ahorita les había mencionado a los que llegaron más temprano al encuentro que hay ya 4 generaciones de derecho, que en nuestra Constitución se habla sobre todo de 3 y que actualmente hablamos de otros derechos que están asociados a la protección de las especies, a asuntos de ideología de género, a las tecnologías. Son, digamos, derechos más recientes y que probablemente en unos años se legisle o se hagan artículos o se hagan nuevas constituciones donde se implemente esas nuevas normas. Bueno, entonces, en esta sesión número 2, ahorita vamos a hacer otro encuentro, eh, voy a hacer algo, es que de la sesión 2 y 3 vamos a hacer solo una actividad y se podría hacer en grupo. La actividad vamos a utilizar una herramienta y es realizar en la aplicación Canvas. Muchos de ustedes la han usado. En la aplicación Canvas vamos a hacer una infografía sobre la definición de los derechos humanos. Se puede hacer en grupo, entonces ahorita vamos a mirar algunas plantillas de infografía. Se puede hacer en Canva o en Geniali. Más que en Canva de pronto tiene más plantillas que son gratuitas y en Geniali hay más, digamos, algunas plantillas hay que pagar por su uso, entonces no se pueden utilizar todas. Pero es igual, yo les voy a mostrarlas a ambas y ustedes son libres de escoger cuál de las 2 herramientas van a usar. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer una infografía sobre la definición de los derechos y se va a mostrar, después de la definición, una clasificación. Y yo ahorita les mencioné que de acuerdo a su devenir histórico, existe 3 tipos de derecho y que hoy en día hay una 4ª generación de derecho. Entonces, en esa plantilla ustedes van a editar la definición de los derechos humanos, teniendo en cuenta quién dice la definición, y van a poner de qué trata cada tipo de generación de derechos. Esa sería la actividad de esta sesión. Entonces antes de hacer como una conclusión o cierre de dudas, voy a mostrarles entonces en Geniali cómo se busca o cómo se hace una infografía y qué es. Entonces ustedes van a ingresar con un correo. Profe, Sí, yo estoy en el grupo de cuánto. esperen, ¿quién me va a preguntar algo?
Profe, yo. Profe, ¿de cuántos son bueno. los grupos? Sí. Vea, Uno se puede hacer solo. sí, también. Cuando vayan a hablar, pueden ponerle, hay una manito ahí en la pantalla que dice participar. Listo. Entonces ahí, por ejemplo, Milena puede, ahí ya levantó la mano, entonces puede hablar Milena. Profe, La escucho, Milena, ya tiene la palabra. profe, vea, yo no me quiero hacer en grupo, yo me quiero hacer sola, yo voy a hacer lo mío sola. Sí, se puede hacer sola. Ah, bueno, gracias. Entonces, sí, se puede hacer sola. Voy a mostrar entonces, ahorita volvemos a tener otro encuentro. Apenas terminemos de grabar esto, vamos a hacer la sesión 3, pero voy a unificar la actividad 2 y 3 para que no tengan que hacer más actividades diferentes, sino todo en una, y por eso también les doy la posibilidad que se hagan en grupo. Bueno, entonces voy a mostrar entonces en Geniali y voy a mostrar en Canva. Ustedes son libres de escoger cuál de las dos aplicaciones quieren usar. Entonces Geniali sirve para hacer varios contenidos interactivos, animados, hacer mapas conceptuales, presentaciones. Es una herramienta pues con la que estoy utilizando para ustedes mostrarles los temas de clase. Entonces ustedes van a buscar, por ejemplo, infografía. La infografía es como tener un resumen, una reseña de un tema, ¿cierto? Un momentito. Entonces, uno le dan creaciones. Bueno, por acá yo tengo un ejemplo de una infografía. Una plantilla que ustedes la pueden utilizar y editar y descargar la imagen. Hay que mirar bien que la imagen se pueda descargar, que sea gratuita, porque cuando no es gratuita, no es gratuita aparece una estrella. Entonces, esta es una plantilla. Habla de los derechos humanos y ustedes la editan a su gusto. Pueden usar esta u otra, ¿cierto? Entonces, yo le doy acá acercar y ustedes ponen acá, por ejemplo, derechos humanos, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, esa partecita, si quiere la borra. Ustedes le cambian el color. El texto de acá lo editan de otra manera, ¿cierto? Entonces van a poner una definición de derechos. Pueden cambiarle las imágenes. Acá mire que tiene la forma de insertar imágenes. Una línea de tiempo. Ve acá pueden poner los 4 tipos de derechos, cuando aparecieron cada Profe, a uno. mí no me sale eso. Un momento, Kevin. Profe, disculpe, es que en la proyección aparece congelado Geniali. Sí. Ah, no me deja. Espera un momentico. Ahí se ve. Sigue igual. Profe, o sea, sí se ve, pero no cuando usted lo mueve ni muestra la plantilla, nada. Se quedó congelado, como dice Kevin. Entonces no me deja mostrar cómo se edita. Igual, eso es sencillo. Entonces ustedes le cambian los textos que hay como si fuera una diapositiva. O sea, ustedes observan la infografía, esa que hay, ese ejemplo, ¿cierto? Pero no se ve cuando yo lo edito. Bueno, igual espera un momentico. Entonces ya sé qué voy a hacer. Voy a dejar de compartir y voy a abrir otra vez para poder mostrar. Voy a entonces abrir a Canvas. Canvas es más conocida, ya muchos de ustedes han hecho trabajos, creo que en tecnología o para alguna materia con Canvas. Entonces, con Canvas tienen para hacer muchas actividades.
pueden editar videos, editar imágenes para redes sociales, hacer presentaciones para una exposición, usar tableros virtuales. Y también tiene para diseñar como una página web. Entonces, mire que puede ser un collage de fotos, fondos de pantalla, gráficos, portada de un libro. Mira acá todas las herramientas. Bueno, quizás yo creo que a usted les va a quedar más fácil hacerlo con Canva, porque tiene, mire, una variedad de herramientas. Pero yo proyecto acá entonces. ¿Sí lo alcanzan a ver o no? No, Ahí se no, alcanza. Sí, No, sí ven. todavía no. No. Espera. Ya voy, ya voy. No, profe, yo no veo nada. Ahí sí. Me confirma. Sí, ahora sí. Sí, señor. Bueno, entonces, mire, Canva tiene una variedad de plantillas para hacer infografías. Es como un afiche, si lo observan. Entonces, ustedes pueden escoger cualquiera de esas plantillas. Voy a escoger aquí una. Y ustedes simplemente, acá yo le voy a dar aumentar. Bueno, ustedes van a, yo le voy acá a acercar. Ustedes van a escoger como que la que más les llame la atención y ustedes van simplemente a editar, ¿cierto? Derechos humanos. ¿Cierto? Algún dato, ¿cierto? Primera generación. Mira acá. Y mencionan qué son derechos de primera generación, cómo surgieron, cuáles son algunos ejemplos. Entonces, la infografía es como, digamos, una afiche, una que lleva información o un resumen de algo. Cuando ustedes van a exponer, pueden utilizar una infografía o otra herramienta que es como un brochure, ¿cierto? Pero esto se puede utilizar para, para hacer exposiciones o tener un resumen de un tema. Bueno, entonces, primera generación, ustedes ya lo editan, ¿cierto? Lo mismo hacen con segunda generación, tercera, y si quieren meterle cuarta generación, también lo hace. Y por acá, en la misma infografía, ustedes la van a marcar. La van a marcar. Bueno, entonces, yo voy a dejar de presentar y quiero como escuchar inquietudes o cómo le parece esa herramienta. Y me levantan ahí la mano. Cuando vayan a participar, enciendan mientras estén hablando la cámara y ya después la pueden apagar. Karen. Profe, cuando uno haga eso, ¿se lo manda al correo o por donde uno se lo hace llegar? profe, apagó el micrófono. No escucho nada. Sí, Karen. Karen, que en Google Classroom voy a programar la actividad número 2, apenas terminemos el encuentro de hoy, y ya ustedes van a ingresar, digamos, pueden subir la imagen o un documento en Word y lo suben en Google Classroom, ¿cierto? Con el nombre de ustedes. Y ahí se va a revisar, ahí van a subir la plantilla o en documento Word o un link para acceder a la infografía. Bueno, van a Muchas hacer... gracias, profe. Sí, entonces yo ahorita
les envío el enlace para que faltan algunos para ingresar a Google Classroom. Entonces ahí vamos a subir la actividad número 2. Bueno, entonces voy a parar la grabación y voy a iniciar la sesión número 3.